Y vamos con la primera, que justamente se trata justamente de uno de esos hallazgos de criaturas Bien, me gusta. que no tienen mucho sentido. Son Aquellas buenos. que definen un poco los caminos macro que dio la vida en los últimos 500.000 años, ¿acaso? Exactamente. 500 millones de años. Si se puede ver en 3D, a mí no me interesa. En este caso, lo que tenemos es el hallazgo de un nuevo material. Vos tenés estos bichos que son lo que se llama euartrópodos primitivos, o son, digamos, estamos en la base de los artrópodos. ¿Y por qué es importante entender esto? Bueno, los artrópodos, como todos saben, incluye insectos, arañas, cangrejos, camarones, es decir, gran parte de los animales que vemos La mayor parte de los animales son Algunos artrópodos. conocen como bichos. Exactamente, lo que Los nosotros bichos. conocemos como bichos son los artrópodos. Y tenemos dos líneas principales que se clasifican, digamos, por lo que sería el aparato bucal o las estructuras relacionadas. Por un lado, los mandibulados, que tienen mandíbulas, y uno lo ve muy bien cuando, por ejemplo, ve un saltamontes o una hormiga que tiene la mandibulita, tac, tac, tac. Bueno, esos son mandibulados. Sí, con la que cortan la vegetación. Sí. Exactamente, que son los insectos, los 1000 pies, los 100 pies y una gran diversidad de formas. Y por otro lado, los quelicerados, que tienen apéndices que se conocen como quelíceros, esos son las arañas, los escorpiones, el cangrejo bayoneta o ballesta, como Sí, le dicen, cacerola. cacerola, que son, digamos que es una forma muy rara. Bueno, y que Los justamente... picnodónidos, que vieron muchos posiblemente en el último stream Exacto. ahí del fondo del mar. Todos esos son quelicerados, es decir, tienen algunas estructuras en forma de, pueden ser de manitos o Sí, de... claro, es como una especie de apéndice. patita en la Son boca. como unos apéndices adicionales con los que se alimentan o ayudan a agarrarse el alimento. Es decir, que se alimentan como si tuvieran múltiples y pequeñas manos que desmembran sus presas y las parten y después las... Exactamente, es espantoso. Es horrible, si lo vemos en escala microscópica debe ser... No, Qué el bueno infierno en la horrible. tierra. los niveles de oxígeno hicieron que todos esos bichos No más sean chiquitos. enormes. Sí, si no- Quedarán ahí porque si no, la verdad que era muy Porque triste. además nunca te comen muerto, siempre te comen vivo. No, no Les- está bueno. No sé eso, si ¿verdad? se dan cuenta si estás muerto vivo. Creo que no les Dirán, interesa. La víctima sí. Creo que no les interesa. Pero bueno, problema de los pequeños vertebrados y otros invertebrados. Exactamente. Y vos tenés que, entre estas líneas tempranas, fundamentalmente de los quelicerados, que es justamente el grupo este que incluye arañas y demás, está el grupo de los megaqueiros, que son una serie de animalejos que los tenemos en el Cámbrico Medio, clásico Barge Shale, Claro. la fauna de Chiang La de vida China. maravillosa, digamos. Exactamente. Y que ahí tenemos, que fíjense cómo son totalmente distintos a los que tenemos ahora, que son animales que tienen múltiples segmentos, alargados, parecen más un camarón que otra cosa, pero todos comparten justamente tener esta especie de apéndices adelante con los cuales agarran cosas. Y en este caso los megaqueira tienen esos apéndices muy desarrollados y son prácticamente como dos pinzas bien desarrolladas. Y entre los megaqueiros está la familia Gianfengidae, que bueno, vamos a hablar justamente de estos bichos. Estos bichos tienen algo que ver con Opavinia, con... Mm, no me acuerdo si es Opavinia o estos no, animales. Todos esos todos son los esos- globópoda. Claro, Mm. y todos esos serían, O el Tulimostrum o alguno de esos. no, todos esos serían más primitivos. O sea, estos ya están en las líneas más modernas, Claro, mientras que esos otros son artrópodos basales, no. si es que se puede llamar artrópodos. claro, Y ahí, stem. y ahí tenemos un pequeño arbolito que más o menos lo muestra, el de abajo de todo, justamente. El de abajo de todo dentro del árbol sería lo que vos preguntabas, Claro, de ahí estos va. los lobópodos. Y abajo está más o menos la reconstrucción de estos amigos cianfénquidos, Qué lindo. megaqueiros y otras criaturas. Bueno, ¿y cuál es la novedad? Justamente, vamos a la próxima, Mati, por favor. Que de este Cianfengia, Strausfeld y colaboradores pudieron reconstruir lo que es el encéfalo. Encontraron unos varios ejemplares muy bien preservados. Fíjate que ahí está el fósil, que no aparenta estar tan bueno, pero pudieron reconstruir el encéfalo, es decir, el cerebro, y abajo la reconstrucción del animal en vida. Esto viene de a una Lagerstätte, que es el Mao Tianshan, que no lo conocía yo,
que tiene unos 520 millones de años, estamos en ¿Qué el es un Cámbrico Medio. Lager City, querido El Fede? City es un lugar de preservación excepcional. Y como Claro, es este caso, fíjate que es Animales, una o sea, de hecho, viste, vos tenés como Lagerstate, Conservate y Concentrate. Lugares que son excepcionales en o la cantidad de fósiles, Concentrate, o en la preservación de los fósiles, que por ahí debe ser un poco estricta. Claro, es o sea, este caso. que se hayan preservado el tejido blando, el encéfalo, los nervios, etcétera, de estos bichos, Mm. que piensen que son, no sé cómo sería Son el chiquitos, exoesqueleto. ¿no? Este mide 4 centímetros. Son minúsculos y además piensen que esto no Eso es un es gigante, esqueleto, ¿eh? no es un exoesqueleto así sólido como el de un... Sí, ¿Cómo se llama? un Como caracol, un una trilobite. valva. Claro, un trilobite. Esto es una cosa mucho más lábil y bueno, se preservó extraordinariamente, eso lo convierte en un Lagerstate. Sí. Y Este no es de los clásicos Burger Shale ni el de No, China. no. O sea, sí, de, clásico de China. claro, Sí. de Chenjiang No, o de Borrell. no. Es otra localidad. Es otra localidad, está relacionada a la fauna de Chenjiang, pero es otra localidad. Y en este caso, ahí como mostraba Mati, reconstruyeron el cerebro, ahí un poquito fuimos mostrando. No utilizaron técnicas muy locas, fíjense que el fósil prácticamente está a la izquierda, bueno, más o menos, está preservado. Sí. Así que obviamente tuvieron que utilizar microtomografías para poder reconstruirlo porque es minúsculo, pero digamos no tuvieron que utilizar ningún tipo de tecnología está- novedosa ni nada. ¿Lo que está hacia los lados son los ojos? Exactamente. Mirá. Esos ojos pedunculados, Ah, mira qué interesante. esos ojos pedunculados que nos marcan un poco algunas diferencias que vamos a ver luego. Pedunculados, como los de Opavinia, Nomalocari. Exactamente, son ojos pedunculados que se relacionan a un cerebro que justamente tiene esa forma, si querés, como de martillo, ponele. Claro. Que son muy distintos a los cerebros de otros megaqueiros, como el ejemplo de Alalcomeneus, que es el próximo que vamos a ver. Un clásico. Como el hijo entre un 100 pies y un escorpión, ¿no? Porque Es como- tiene pincitas. Exactamente, ahí lo tenemos a la izquierda al Alcomeneus, y fíjense que está el cerebro reconstruido y no tiene nada que ver con el de Xianfingia. Xianfingia, Claro. perdón, dije bien. Xianfengia, perdón. ¿Y qué les hizo ver esto? Que en realidad los megaqueiros al menos incluyen un montón de formas que no estarían muy relacionadas. Y vos tenés un bicho como el Xianfengia que tiene rasgos recontra primitivos, esa conformación del cerebro es primitiva. O sea, ya sale de la línea en la que estaba, que se pensaban que era el del grupo de los quelicerados, para hacer una forma mucho más primitiva. Mientras que otros megaqueiros como el Alcomeneus queda en la línea esa. Es decir, los datos del cerebro nos mostraron que estábamos confundiendo formas que externamente son, si bien no son iguales, son algo parecidas, tienen un montón de segmentos, son alargados, tienen dos pincitas, y resulta que en realidad no estarían relacionados. Lo que me está diciendo entonces es que Megakeiride es lo que se conoce como una bolsa de gatos, básicamente. Sería una bolsa de gatos. A ver, al menos como estos laburos, obviamente es muy difícil reconstruir el cerebro de estos bichos tan pequeños. Claro. No están reconstruidos todos. Está reconstruido un par. Sí, no Entonces- sabemos si justo los megaquéridos, cada especie tenía su propio cerebro. Exactamente. Vamos a interpretar que el cerebro es un rasgo de peso evolutivo, entonces vamos a darle, bueno, que sea tan distinto y nos está diciendo de que son grupos, tenés a grupos que están distantes. Claro, y vos fíjate que Xianfengia, vos no sabés, o sea, ahora sabemos que Xianfengia no está ahí. Pero Claro. no sabemos qué pasa es? con todos Claro. los demás. Claro. Entonces, nada, como que esto un poco no solamente hace repensar a este grupo, sino también que te está hablando del origen del cerebro en los mismos artrópodos modernos y a ver qué está pasando ahí con las dos líneas. Esos dos cerebros tan distintos, bueno, están hablando de cosas distintas. Bueno, Claro. excelente. Qué- Yo no sabía qué- que los quelicerados tenían un cerebro per se, ¿no? Y no un plexo nervioso ahí como No, pasa no, con Un otros. ganglio, claro, y Tiene nada algo- más. Vos fijate, incluso viste ese cerebro en forma de anillo también es típico Sí. de los mandibulados. Bien, O sea, bien, bien. Vamos Ah. con la novedad número 2. Me gustó esta novedad para los más loquillos Sí, de la esto Vale, para que los se de pongan Beto, todos como locos. Super Todos Specific. locos. Sí, sí, pero súper Qué interesante. mundillo es el de, viste, paleozoico ahí. Donde sí, los previo a bichos los- estaban, pero explorando cualquier cosa, la verdad que son re interesantes. Y acá vamos a hablar de un amigo que es un Edwin Tully Newton. Newton, para los dos. Uno de los Newtones, pero no el de la ¿Está física. relacionado de alguna manera? No. Y este Newton
es muy conocido porque justamente lo que describió un montón de fósiles es un tipo de origen de clase baja. Laburaba en las fábricas con el viejo, hacían como artesanos, pero artesanos de la parte de tornería y todo eso. Entonces tenía mucha habilidad manual. Comienza a laburar con Huxley, es discípulo de Huxley, famoso bulldog de Darwin. Ahí el tipo muestra Thomas una gran Huxley. habilidad en los cortes de varias cosas. Empieza entonces a estudiar carbón, hace cortes de carbón vegetal. Empieza con esos estudios y su gran habilidad en la preparación de muestras y fósiles lo empieza a convertir en un tipo importante. De hecho, él agarra el cerebro de una cucaracha, por ejemplo, y hace un montón, una serie de, como una microtomografía, un montón de secciones, y hace el primer estudio detallado de un cerebro de una cucaracha, para la época muy importante. Pero el tipo, porque sabía, tenía unas Manejar los cuestiones materiales. manuales zarpadas. Entonces estamos hablando de finales del siglo XIX. Estamos hablando mediados. Sí, hasta 1900 y pico. No me acuerdo exactamente cuál es a ver si lo tengo anotado acá. No tengo exactamente cuál es la fecha de muerte. Pero es un tipo que es mediados y finales, no es tanto de Contemporáneo de al menos Thomas Huxley, o sea, Sí, en el sí. auge de la teoría evolutiva. Claro. Y uno de él es más conocido porque justamente es el que propone que los pterosaurios son el grupo intermedio entre las aves y otros reptiles. ¿Por qué? ¿Qué hace el tipo? Bueno, siguiendo con su metodología de estudio, lo que hace es estudiar el cerebro por primera vez de un pterosaurio. En detalle, en un Claro, detalle que extremo. tiene un montón de convergencia con un ave. Exactamente. Entonces lo que dice es, mira, fíjate que ahí en la figura tenemos cerebros, tenemos a la izquierda el cerebro de un Hesperornis, en el medio el cerebro de un Scaphonatus, que fue el género que él describió y estudió en detalle, y está el cranecito, y a la derecha el cerebro de un ave moderna, creo que era de una gaviota. Y en el medio, para que vean ahí ese árbol evolutivo raro, es cómo, fíjate cómo se grafica Claro. en la izquierda que están los reptiles, en el medio los pterosaurios y a la derecha las aves. Y fíjense cómo el tipo está diciendo los pterosaurios son intermedios entre los Claro. reptiles y las aves. Pero fíjate que el árbol que arma es totalmente, o sea, no coincide con Sí, nuestro sí. concepto de cómo Sí, graficar. cómo graficar actuales. algo que es intermedio. Sí, sí. Bueno, Exactamente. Sí que podemos decir eso. Exactamente. Entonces, muy conocido por esto. Y además, fíjate las láminas hermosas, ¿no? Lo que es esa litografía. Tremendo los laburos. Este Scaphonatus, ¿qué sería? Un pterosaurio triásico. Ranforhynchus, alguna de esas cosas. Es de los grupos de los ranforyncoideos, que son, Bien. bueno, varias líneas primitivonas ahí. Próxima, Mati, por favor. Y lo que hizo, entre otras cosas, fue describir un animal que en su comienzo lo concibió como un megalosaurus, que se llamó Sanclodon cambrensis. Y este bicho lo basó en una mandíbula de gran tamaño, tiene unos 55 centímetros de largo más o menos. Y fíjate qué hermosa litografía. El material en realidad es un molde, nada más, de difícil interpretación. Lo metió en Sanclodon. ¿Qué es Sanclodon hoy en día? Bueno, en ese momento, Sanclodon en 1940 y pico había sido establecido para contener a un montón de formas de dientes grandes. Sanclodon significa, creo que diente de navaja o diente de daga, de formas de gran tamaño que terminaron siendo mayormente con el tiempo Rawisukios o estos ancestros de los cocodrilos de gran tamaño. Y ahí Los grandes predadores del Triásico. los grandes predadores del Triásico, y ahí se metía, era una bolsa de gato en la que se terminaron metiendo un montonazo de especies que no estaban relacionadas. Sanclodon es lo que conocemos como una bolsa de gato, como decía ahí el Seba. Próxima, por favor, Mati. ¿Qué hicieron ahora? Bueno, los amigos, está Benton entre los autores, no recuerdo el primer autor, lo que hicieron fue una reconstrucción en 3 dimensiones de el Sanclodon cambrensis, y se dieron cuenta que efectivamente no era un Rawisuchio, sino que era un terópodo triásico. Un terópodo triásico de un gran tamaño. Piensen que tenemos una mandíbula de 55 centímetros de largo. Claro, O sea, estamos hablando de un animal al menos de 7 metros de longitud. claro. Del Triásico. Cuando estos bichos no se los conocía gigantes. No. digamos. Este sería el dinosaurio carnívoro más grande del Triásico. Y Y hasta ahora, estamos bueno, ahí. Estará su Paisaurus ahí. Sí, algún Yo creo que Herrera. más chico. Paitaurus no tiene Una inventario. Herrera. Y No, el no, no. Regatosaurus, sí. Si no, no sé qué me estoy olvidando ahí. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Este bicho habían pensado
justamente que se trataba de un Raguizukio. Ahora lo reestudiaron, detalles de las placas interdentales nos muestran que es un terópodo. No sabemos exactamente qué tipo de terópodo. Para estos autores posiblemente sea del grupo del Celophysis. Claro, si los fisiodeos que para ese momento es como lo más derivado que tenés en el Triásico. Exactamente. Pero tenés Gojirasaurus, si mal no recuerdo, que es de gran tamaño. Pero, nada. Lo interesante es, bueno, apareció uno de los carnívoros tan escasos, gigantes, del Triásico. Estos materiales vienen de Inglaterra, de Wales. ¿Tenés idea cómo hicieron esa reconstrucción 3D que decías? No. O sea, no. usaron el molde original. Exactamente, usaron el molde original, Sí, lo habrán escaneado. lo escanearon. O sea, usaron técnicas tradicionales. No sé exactamente Sí. cómo lo escanearon ni nada, pero usaron técnicas tradicionales. Qué loco. Y en realidad, si vos te fijás y ves el laburo de Newton, no es que brindó mucha más información. En realidad ellos escanearon y quedó más lindo, pero la información ya estaba ahí. Sí. Lo que hacía falta era, bueno, verlo con ojos más modernos. Y al bicho entonces pasó de llamarse Sanclodon cambrensis, pues ya sabemos que Sanclodon es una bolsa de gato, a llamarse Newtonsaurus cambrensis. Newtonsaurus ya lo habían puesto años antes, Ralph Molnar, en el primer de dinosaurio, en ese compendio espectacular, le había puesto Newtonsaurus. Y bueno, y dijeron, sí, esto es un terópodo, y quedó ahí. Como que Mirá. no se siguió. Ahí dicen en el chat que Newtonsaurus ya se conocía de 1899. No sé, no. Newton lo establece en 1899 al Sanclodon cambrensis. Pero no al Newtonsaurus, nombre. el género Newtonsaurus es de Molnar y colaboradores de 1990. Y vamos con lo siguiente, porque este bicho, Sanclodon y todas estas formas, mirá, ahí lo tenés a Sanclodon como se lo reconstruyó en Epa. un comienzo, 1866. Mirá lo que es esa reconstrucción. Ya tiraba teropodiano. ¿viste? Claro, es que, Bien. ¿qué Era un pasa? elágido. Medio ahí, ¿no? Yo ¿De diría qué? un chaquisauriforme, tal No. vez. No lo Y sabemos. es un poco, ¿no? Medio Chucky. ¿Qué pasa? Sanclodon formó parte durante muchas décadas de yo no te diría una bolsa de gato, una bolsa de gatos, chanchos y perros que se llamó Teratosauride. Teratosauride incluye abajo a, por ejemplo, Teratosaurus, Ujú. que son justamente Rahuisuquios mayormente, Fitosaurios, todos de los famosos tecodontes. Claro. Pero ¿qué pasa? Se habían mezclado los huesos del cráneo de estos animales con los de prosaurópodos, con los ancestros de los saurópodos. Entonces, ¿qué habían concebido los investigadores? Bueno, formas carnívoras con postcráneo De un bicho herbívoro. de un bicho herbívoro. Por lo tanto, los teratosaurios en su momento eran como ese cóctel del cual habían surgido toda la línea de dinosaurios modernos, fundamentalmente los carnosaurios, es decir, los terópodos de gran tamaño, y los saurópodos por el otro lado. Claro. Esto dura más o menos hasta la década de los 70, dura mucho tiempo. O sea, piensen que en los 70 vos estabas hablando de los teratosaurios, Sí. formas que hoy en día no existen, pero que si uno lee esa bibliografía se va a encontrar con el nombre, no sé, Avalonia, Paleosaurus, Picrodon, Teratosaurus mismo. Se repite, vos decís, ¿qué corno es esto? Bueno, son Sí, todos taxones basados en dientes sueltos, en pedazos de cráneo, cosas que hoy en día nos resultan inentendibles. Claro, sí. Pero bueno, y ahí puse dos trabajos. El primero que lo cuestiona, un trabajo hermoso, para que lo lean, histórico ya, ¿no? Tiene más que nada valor histórico, de Charik y colaboradores del 85. Estos son autores que se negaban a que los dinosaurios eran un grupo monofilético, y ellos son los primeros en dudar de los teratosaurios y dicen, che, muchachos, me parece que esto es una mezcla. Se dan cuenta. Analizan los sauropodomorfos primitivos y se dan cuenta. Y ese otro que está mostrando ahora Mati es justamente la clasificación de creo que suborden Teratosauria que establece Buenísimo. Colbert, donde entra el Rerasaurus, por ejemplo, donde entra, o sea, es una bolsa de bichos Sí, carnívoros. lo que era Sí. el Triásico que comía carne termina ahí. va a ser. Termina Claro. ahí, pero no todo lo que comía carne, porque entran estas formas así como que no Sí. tenían características de ninguno de las Claro. diferentes líneas. Una hipótesis que obviamente es muy distinto a lo que manejamos hoy día, donde también en ese momento había enormes familias y grupos que hoy tenés que en ese momento ya no estaban, ¿no? Por eso yo quería mostrar un poquito esta cuestión de guarda, porque hasta en los 70, que es mucho tiempo, pero no tanto, Mm.
tenemos una clasificación de los dinosaurios que hoy la miramos y ni la entendemos. Porque está llena de nombres que ya no existen, Claro. de conceptos que no existen. Entonces, para ver cómo fue cambiando esto y cómo indefectiblemente va a seguir cambiando. Exactamente. Cuando en 60 años vean la clasificación que tenemos hoy en día, van a decir, muchachos, ¿cómo van Sí, a decir no. celofisoidea? Claro. Eso no existe más, una bolsa de Sí, gato. sí, sí, sí. Estaban hablando de Megaraptores todavía. Claro, Era tipo, Todavía decían que Chaquisaurus era claro, un elasmaria y no era un, no sé, un predador celofisoideo tope. primitivo. Así que bueno, y justamente ahí puse una ilustración de cómo lo veríamos al Newtonsaurus. Pasó de ser eso que veíamos en un comienzo, que era como una lagartija bípeda más o menos, a justamente Un la celofisoideo. pinta que Ahí tiene ya es hoy. otra cosa, ¿no? Ahí lo pone. tenemos. Como un- Medio su Paisaurus, me gusta. Y, Eh, Está y lo que interesante. pasa es que le encuentran similitud a su Paisaurus, cosa que es lógica porque son Son bichos bichos grandes, sí. y más o menos de contemporáneos, ¿no? Exactamente. Bien. Excelente, loco. Mirá, Sí. qué bueno el San Clown. Bueno, has traído dos novedades interesantes, pero también deep paleo, ¿eh? O sea, viniste con taxones que sí, ¿cómo eran los megaqueroides? ¿Cómo eran? no me das queridos. Teratosaurio. O sea, a ver, creo que no conocía una sola definición de todas estas que dijiste en los últimos 20 minutos. Fue como San Clodon. Tipo. No, y encima si algún, no te digo fanático de la paleo, pero alguien un poco más viejo, San Clodon y todas estas cosas, vos lo lees y dices, ¡ay, San Clodon! Leí No. millones de veces. Fede no tenía hay un nada. póster de San Clown en su casa. Claro. Un Mamá, altarcito. papá, salió un nuevo artículo sobre San Yay. Clodon. Y acá, Pensé que cuando ibas a hablar de San Clown me confundí con Aublisodon, que Claro. es ese antiguo nombre que tenía Tyrannosaurus. exactamente. No, Pero vos fijate también, tomemos el Aublisodon, que en su momento tuvo hasta su subfamilia Aublisodontine, que es Sí. cómo van cambiando las cosas. Sí. Es increíble. Debates que existían si Aublisodontine era monofilético o no, hoy en día sabemos que es Tyrannosaurus. O sea, nada, Sí, y sí. eso es en los 90, tampoco es tan lejano, ¿no? Sí, sí, sí. Qué sé yo. Está bueno ver eso, ver cómo van cambiando las cosas y las discusiones también. Espectacular, amigo.